hablamos de cuidado de la piel, estas superficies que son conocidas como almohadones o cojines son parte importante del quehacer de la persona que tiene la movilidad disminuida, y cada vez se ve como más variedad en el mercado, de manera que causa mucha confusión, tanto para la parte clínica como para el usuario, porque el usuario ya ahora tiene opción de ir a la farmacia, al supermercado, a la ortopédica, y lo compra como si fuera cualquier cosa. Llega a la clínica, ustedes lo ven con un cojín o bien lo ven sin cojín, y realmente a veces no hay como un GPS de ¿está bien o no está bien? Lo que está mal es creer que esta superficie de soporte va a hacerlo todo. No podemos confiar en que esta superficie va a ser la que va a evitar o que va a cicatrizar, porque muchos pacientes eso es lo que creen, y sacarlos de esa situación es como hay un reto. Cuando hablamos de lesiones por presión, la misma palabra lo dice. Vamos a empezar a automatizar que la presión es el ente principal causante de ella. Entonces, cuando entendemos que la presión no es la única causa de las lesiones, cuando entendemos que hay más fuerzas como son el cizallamiento, que es cuando las superficies se deslizan entre sí, que eso pasa dentro del cuerpo, la fricción, que es cuando mi paciente se sale poco a poco de la silla y se me va resbalando, me imagino que ya tienen experiencia en esto, y también el microclima, que son los factores de temperatura y de humedad que están relacionados con lo que es la tela o la zona glútea con la tela del cojín. Entonces, es importante entender que es multicausal, y esto es vital porque tenemos que entender por qué ya se cambió el concepto del cojín plano. ¿Por qué? Porque el cojín plano fue ideado principalmente para el soporte o para recibir esa fuerza o peso del cuerpo hacia la superficie, pero no pensó en las otras fuerzas. Entonces el paciente se desliza, el paciente cizalla, y microclima tremendo, se calienta. He tenido pacientes que lo sacan al sol, vieran cómo regresa eso, hirviendo. Entonces son factores que no favorecen, y ese ha sido el génesis de por qué las empresas han creado lo que hoy día se conoce como cojines contorneados o cojines anatómicos. Ellos tienen, como ven en la imagen, unas elevaciones, o sea, no son planos, tienen irregularidades que lo que hacen es poner a trabajar los huesos que no ponían carga antes. ¿Para qué? Para que los que soportan carga no tengan que recargarse. Entonces, igual tenemos diferentes materiales, pero digamos, lo que son los foamies, los que son las espumas, esos se usan para prevención bajo este mismo principio. Si la persona ya tiene una lesión por presión instaurada, ya tendríamos que usar una inmersión más fuerte, que es inmersión seca, como el cojín que tengo en esa silla, o inmersión húmeda, que es el uso de siliconas o de gel. Si ven aquí, aquí se puede apreciar que los trocánteres los pusieron a trabajar, los pusieron a levantar peso también. Eso no quiere decir que los isquios no reciban peso, pero no, o sea, es como repartido, como distribuido. La idea es que no haya presiones puntuales, sino que sea un acompañamiento de toda la superficie. Si vemos al paciente en una vista sagital, ahí hay otra situación que es la silla. Entonces tenemos una fuerza en el cinturón, que esta fuerza lo que hace es evitar que mi paciente haga retroversión y entonces no se deslice tan fácil. Esta otra fuerza es una fuerza anterior en el cojín, que si ven los cojines, perdón la marca, pero tenía que dejar la marca, pero no estoy promocionando nada, pero sí me interesa el asunto de que entiendan que la parte anterior la hacen más alta para poder facilitar la descarga de los fémures, o sea, descarga de peso en los muslos. Y hay una contrafuerza, que es la fuerza
de espalda, todo esto hace un mecanismo que llamamos mecanismo de 3 fuerzas, un sistema de 3 fuerzas, que esa fuerza de la espalda permite que el paciente esté alineado, que no se me esté moviendo mucho, que si el paciente va a hacer una transferencia de peso o una descarga de peso, vuelva a retornar a la misma posición, sin deslizamiento, y no haya cizallamiento, que parece mentira, pero el cizallamiento es la más peligrosa, la que yo le tengo más miedo, más que la presión, porque el cizallamiento es lo que pasa adentro y no sabemos, o sea, ya cuando vemos la lesión es por todo el desastre que pasó ahí adentro, ¿verdad? Otro factor es el microclima. Los cojines o las superficies de soporte utilizan geles o silicón. El gel es un material termosensible, quiere decir que si tenemos aire acondicionado se va a poner frío y si va a la playa se va a poner suave. Entonces los pacientes tienen que estar masajeándolo y reposicionándolo cada vez que se sientan. El silicón no le pasa eso. Por eso es que el silicón hoy día tiene como más apogeo, más preferencia sobre el gel. Y obviamente para poder tener inmersión necesitamos que los cojines tengan telas que sean elásticas, que puedan estirarse en todas las direcciones para que pueda el paciente bajar y que sean permeables a los gases y que sean impermeables al agua para que mantengan la espuma sin humedad. Aquí podemos valorar un poco lo que son las famosas donas o los flotadores sacros, que los usan muchísimo. Miren cómo van pidiendo los pacientes por esto, y realmente es de las cosas más contraindicadas en muchos casos, porque no dan el apoyo completo que les mencionaba, más bien hacen como un tapón en la parte glútea que puede hacer como un edema y no tiene una superficie completa en la que yo pueda distribuir ese peso. Los pacientes con lesiones por presión deben de permanecer en cama. Eso es una cosa que también me encuentro mucho, que los pacientes no se quieren sentar en la silla porque tienen la úlcera o la lesión por presión, y a no ser que sea realmente contraindicado por el especialista, a veces es un tabú que tiene el paciente. Existen formas de poder sentar a un paciente, ya sea que tenga una lesión por presión grado 3 o 4, utilizamos aire como este, que es un aire de alto perfil, que son celdas que son altas, entonces el paciente prácticamente flota en el aire y se pueden descargar áreas que están comprometidas. También podemos usar marcos de las sillas de ruedas. Evitar la reclinación. La reclinación es cuando el respaldar se abre porque esto empuja al paciente. Lo ideal es la basculación, que es el marco de silla que mece al paciente y lo mueve como en un bloque. El sobrepeso, ese es otro mito, que los pacientes creen que no les va a pasar nada porque tienen buen almohadillado. También hay que tener mucho cuidado. Para ellos existen líneas de protección de cojines, pero tienen que ir de acuerdo a su peso, no es un cojín cualquiera. Ya para finalizar, sí es importante recalcar que no existe un cojín universal, no existe un cojín uno para todos. Como dijo la doctora que estuvo anterior, hay una evaluación clínica que tiene que verse en el paciente, y hay que elegir la alternativa correcta, que sí existe, sí la hay, pero sí hay que tomar en cuenta el diagnóstico, la edad, las horas que está sentado el paciente y en la silla que lo voy a sentar. Muchas gracias.